Buenas noches, quien habla es el profesor Roger Grande Martínez, especialista en CTA, Ciencia, Tecnología y Ambiente. Quisiera saber si me escuchan. Abel, ¿me escuchas? Vamos a comenzar nuestra sesión de planificación curricular, ¿no? Es una extensión de lo que hemos estado trabajando la clase pasada. Bien, hay que tener en cuenta que cuando nosotros planificamos, nos estamos pues proyectando a algo que queremos lograr, lo que queremos alcanzar, algo importante que nosotros queremos que se lleve a cabo, y que por ende, para que este proyecto salga bien, debemos pues realizar pues una serie de metas que nosotros vamos a alcanzar, y para lograrlas hay que planificar, valga la redundancia, perdón, ¿no? ¿Cómo estás? A ver, ¿no? Te saluda Roger Grande acá de Chiclayo. Entonces, esta planificación pues implica el anticiparnos frente a lo que nosotros queremos lograr, y para eso tenemos que organizarnos. Tenemos que delegar funciones, tenemos que ponernos de acuerdo, ya sea de manera individual, y mucho mejor todavía si es en forma grupal, en forma colectiva. Y luego pues, una vez que ya nos hemos anticipado los hechos, nos hemos organizado, hay que decidirnos, ¿no? Ponernos ya en práctica lo que nosotros pues hemos organizado, ¿no? ¿Qué tal, Richard? ¿Cómo estás? Bienvenido. Buenas noches, Lourdes, ¿cómo estás? Bienvenidos tengan ustedes. Estamos comenzando nuestra sesión. Entonces, esta planificación tiene que ser pertinente en aspectos esenciales. Hay que organizarlo de acuerdo pues a acciones y estrategias que deben ser variadas, ¿no? Y esto implica pues los aprendizajes que nuestros estudiantes deben tener bastante claro. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Obviamente, para que este aprendizaje sea sustancial, para que este aprendizaje sea significativo, ¿no? Nosotros tenemos pues conceptos, términos, temas que ellos deben conocer, pero debemos contextualizarlos de acuerdo a las características del entorno, de los estudiantes, de la sociedad, ¿no? Del lugar en donde estos se encuentren, pues. Y obviamente pues para poder desarrollar estos aprendizajes tenemos pues que desarrollarlo de manera pedagógica. Entonces, ¿qué entendemos por planificación curricular? La planificación curricular, entonces, como tenemos acá, es el proceso que permite, ¿no?, anticipar, organizar y decidir cursos variados y flexibles de acción que propicien determinados aprendizajes en los estudiantes, ¿no? Entonces, hay múltiples formas de manera de actuar, ¿no?, que para que nuestros estudiantes puedan pues aprender. Y nos dice pues que esta planificación curricular es un proceso. Es un proceso que tiene que ser reflexivo, tiene que ser flexible, tiene que ser abierto, tiene que ser cíclico. ¿Para qué? Para que nosotros podamos, ¿no?, constantemente ir retroalimentando, ir poniéndonos, trazándonos unas metas, ¿no?, y echando de mano pues ciertas actualizaciones. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, nosotros estamos formados, ¿no?, hace algunos años atrás, constantemente pues, como ustedes saben, el conocimiento se va renovando, ¿no?, se va actualizando, van apareciendo sobre todo pues en lo que es la parte científica, en la ciencia, ¿no? Esta ciencia que es falible, que es fáctica,
entonces constantemente se va renovando. Pero obviamente sin dejar de lado, pues teniendo en cuenta las actitudes y las diferencias que hay en nuestros estudiantes, en nuestros alumnos, ¿no? Hay que tener en cuenta los distintos contextos. Si bien es cierto, pues partimos de una planificación curricular, ¿no? Que va, ¿no? de un marco curricular, ¿no? de unas rutas de aprendizaje, de un DCN. Entonces, los contextos en donde nos desarrollamos, en donde nos desenvolvemos, son obviamente distintos, ¿no? Distinto, pues, ¿no? Que trabajemos, ¿no? En la costa, ya sea en el norte, en el centro, en el sur, de igual manera en la sierra, de igual manera en la selva. Entonces, obviamente, pues, los contextos son distintos, son diferentes, ¿no? También así como son diferentes, ¿no? La naturaleza de las competencias que nosotros queremos, pues, ¿no? hacer, ¿no? Propios a nuestros estudiantes. Y obviamente, pues, ¿no? La didáctica, ¿no? es un proceso en donde es muy variado, ¿no? Que tenemos que enriquecernos, ¿no? Para poder, ¿no? llegar a nuestros estudiantes. Y la pregunta clave en este aspecto es: ¿qué sabemos de planificación y de programación curricular? Entonces, tengamos en cuenta que estamos hablando de dos procesos, ¿no? que aparentemente son distintos, ¿no? en ciertos puntos. Planificar, pues, es un proceso pedagógico. No solamente es pedagógico, pero si hablamos de planificación a secas, no necesariamente pedagógico, pero si nosotros, ¿no? le articulamos la palabra planificación curricular, ahí obviamente es un proceso netamente pedagógico, que permite, ¿qué cosa? Anticipar, organizar, prever acciones a corto o a largo plazo, ¿no? Como hemos estado viendo anteriormente. Se debe considerar para esta planificación curricular, y como todo tipo de planificación, ¿no? un diagnóstico. ¿De qué? De la situación, del contexto de nuestros estudiantes y sus características, la naturaleza de los aprendizajes fundamentales, sus capacidades y sus competencias a lograr, ¿no? Entonces, este análisis, ¿no? este diagnóstico, que se da básicamente, ¿no? a través del FODA y otros instrumentos, entonces me permite, pues, ver estas características primordiales que debe haber en nuestros estudiantes y en nuestra escuela. Este proceso de planificación, ¿no? es un acto que es racional, es flexible, es abierto, cíclico, ¿no? como las características que hemos estado viendo anteriormente, ¿no? Es creativo, es reflexivo, es crítico. Ahora, por otro lado, la programación curricular, ¿en qué consiste? En organizar, pues, secuencialmente y cronológicamente las unidades didácticas que se desarrollarán durante el año escolar para desarrollar las competencias y capacidades. Es decir, estos dos procesos, planificación y programación, pues, ¿no? van de la mano ambos. ¿Por qué? Porque planificar me va a anticipar, me va a hacer que yo me organice y que pueda prever ciertas acciones que yo voy a realizar, ¿no? ya sea a corto, mediano o largo plazo. Mientras que la programación, ya yo tengo que organizar, ¿no? esas acciones de manera secuencial y en ciertos tiempos, en ciertos plazos, en ciertos momentos, ¿no? que aterrizan directamente en las unidades didácticas, ¿no? Si hasta el momento algunos de ustedes tienen, pues, preguntas, dudas, interrogantes, por favor, no se queden callados, ¿no? Participen, por favor, ¿no? Entonces, cuando nosotros, ¿no? estamos inmersos acá, ¿no? en un entorno, ¿no? en el entorno de nuestra escuela, de nuestra comunidad, ¿no? entonces hay varias acciones, ¿no? varios momentos en donde nosotros tenemos, ¿qué cosa? Que identificar, pues, el contexto, las situaciones que se están dando, ¿no? Y muchas de esas situaciones son problemas que nosotros tenemos que reconocer, que tenemos que identificar para poder darle solución
Y de ahí debe partir pues nuestra planificación. Entonces, esa situación de contexto, ¿no?, tiene que ser de interés para el niño y de interés para el adolescente. Ya que obviamente, pues, de lo contrario, el estudiante se va a sentir, ¿no?, desmotivado, se va a sentir, pues, desganado, ¿no? No va a mostrar un interés apropiado. A ver, ¿no? Estábamos viendo, pues, Richard, ¿cómo estás? ¿No? ¿No? Programación, pues, ¿no? Tú me estás preguntando, gracias Abel también por tu participación, ¿no? Programación didáctica y planificación curricular, ¿no? Entonces, estábamos viendo acá, ¿no? Regresamos a la diapositiva anterior, ¿no? Estamos diciendo que la planificación y la programación aparentemente son distintas, pero las dos se articulan. Es decir, para yo poder programar tengo que planificar, ¿no? Yo puedo hablar de programación curricular o puedo hablar de programación didáctica. ¿Ok? Entonces, esto pues, ¿no? ¿No? Como les decía, ¿no?, para poder programar tengo que planificar, ¿no?, estas acciones, ¿no?, estos temas, ¿no?, a poder trabajarlos de manera secuencial, ordenada y de manera cronológica, ¿no? ¿Qué voy a hacer durante, ¿no?, la primera semana, el primer mes, ¿no?, de acuerdo a las unidades, y que esto después va a aterrizar en las sesiones? Entonces, estas situaciones, ¿no?, problemáticas que voy a encontrar en el entorno y que me van a servir de utilidad, pues, para que mi estudiante, ¿no?, dentro de los contenidos temáticos, nosotros podamos dar solución, pues, a los problemas que él vaya a encontrar dentro de su comunidad, ¿no? O por lo menos, si es que él no los ubica, si él no es consciente, pues, abrirle los ojos, como se dice. Entonces, esta situación significativa tiene que ser, como ya hemos dicho, de interés para el estudiante, para el niño, para el adolescente. Entonces, cuando esta situación significativa, pues, ¿no?, le encuentre gusto el niño del adolescente, entonces le va a encontrar un sentido, ¿no?, de tal manera que va a ser, ¿no?, se va a sentir motivado, va a mostrar, ¿no?, un cierto interés, va a ser una situación retadora, va a ser una situación problematizadora, ¿no?, y va a cubrir la necesidad de este muchacho, de este niño, de esta señorita. Entonces, una situación de contexto es la realidad en la que se desenvuelve la comunidad educativa, ¿no? Puede ser el aniversario de la institución, puede ser de repente las Olimpiadas de Río de Janeiro, puede ser un partido de fútbol, ¿no?, la Champions, qué sé yo, ¿no? Puede ser que de repente quizás ¿no?, a un atentado que se haya producido, ¿no?, en la ciudad, ¿no? Disculpen, a ver. ¿Ya? Disculpen. Entonces, otra situación significativa, ampliando acá esta parte del aniversario de la institución educativa, ¿no?, es cuando el niño va a participar, pues, ¿no?, en los preparativos, es decir, ahí está planificando, ¿no? Entonces, el niño cuando participa con sus profesores, con sus tutores, ¿no?, preparando, pues, qué sé yo, ¿no?, el aula, ¿no?, el panel, ¿no?, de repente quizás una feria escolar, ¿no?, o una policía que, ¿no?, está planificando, ¿no? ¿Para qué? ¿No? ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Qué vamos a necesitar? ¿No? Entonces, ¿no?, tú vas a traer esto, tú, Juancito, vas a traer lo otro. Entonces ahí se organiza, ¿no?,
Y cuando ya llegue el momento es donde se realiza, pues, en donde se produce la ejecución. Entonces, los niveles de planificación curricular, ¿no? Como estaba mencionando acá Richard, va a ser la programación anual, la programación de unidades didácticas, la programación de las sesiones de clases, ¿no? Es decir, la programación anual, las unidades didácticas y las sesiones de clase o de aprendizaje. Entonces, esta programación anual, así muy brevemente, ¿no? Para poder comenzar, es una organización que está, ¿no? De manera secuencial y cronológica de todas las unidades que se van a realizar durante el año. Por su lado, las unidades didácticas es la organización secuencial y cronológica de las sesiones de aprendizaje. Mientras que la sesión de clase, pues, va a ser lo mismo, pero relacionado con las actividades que se van a desarrollar, ¿no? En una sesión dentro del aula. Ahora, para que esta planificación curricular se dé, debemos responder a ciertas preguntas. ¿Qué van a aprender nuestros estudiantes? ¿Cómo van a aprender? ¿Con qué recursos? ¿En cuánto tiempo? ¿En qué contexto se va a desarrollar? ¿O en qué contextos? ¿Cómo voy a poder atender a las diferencias que exista, ¿no? Entre mis estudiantes, ¿no? Si estoy hablando solamente de, ¿no? Que mi aula o mi colegio es solo de varones, o solo de mujeres, o es mixto, ¿no? Y cualquiera sea los casos, ¿no? Dentro del aula, pues, ¿no? Nuestros estudiantes son heterogéneos, ¿no? Algunos más hábiles, ¿no? Algunos un poco más con dificultades para poder aprender, ¿no? O unos que tienen problemas, ¿no? Ya sea de índole familiar, ¿no? Otro que de repente quizás tiene necesidades especiales, ¿no? Entonces, todo eso, pues, involucra las diferencias. Y por otro lado, pues, al final, la evaluación, es decir, cómo comprobamos lo que han aprendido. Entonces vayamos en qué consiste la programación anual, ¿no? ¿Hasta aquí alguna otra pregunta, colegas? Entonces es muy importante, pues, identificar, ¿no? qué elementos debemos considerar en nuestra programación anual. ¿Y qué es la programación anual? ¿No? Y hemos dicho, pues, que es la organización secuencial, cronológica de las unidades que se va a trabajar durante el año escolar. Sus elementos, tenemos básicamente una descripción general, en donde se va a especifica, pues, ¿no? Las metas anuales de aprendizaje. Se toma como referencia el mapa de progreso del ciclo. Se puede explicitar los grandes campos de conocimiento. A su vez, dentro de esta programación anual, ¿no? vamos a encontrar, ¿no? organizadas las unidades didácticas, ya sean por cada una de ellas, ¿no? que presente una situación significativa, que presenten obviamente su título, el tiempo de duración en semanas, ¿no? los aprendizajes, que involucran, pues, las competencias y las capacidades, y obviamente, pues, los productos en cada unidad, ¿no? ¿Qué cosa voy a obtener al final de la unidad? ¿No? Ya sean productos tangibles o intangibles. Para poder desarrollar estas unidades didácticas necesitamos el uso, pues,
de materiales y recursos, tales como textos, ¿no? Equipo audiovisual, multimedia, ¿no? De repente un data show, ¿no? O quizás pizarras electrónicas, ¿no? O simplemente una pizarra, su mota, su tiza o plumón, ¿no? Si es una pizarra acrílica, ¿no? Recursos que también pueda tomar de la comunidad, entre otros. Y el producto anual, ¿no? Que estábamos viendo por acá, ¿no? Además del producto que por unidad, también un producto anual, ¿no? Que se puede generar un producto que para todo el aula, por ejemplo, ¿no? Una feria de ciencias, un proyecto participativo, ¿no? Entre otros. Entonces, como los elementos de la programación que hemos estado describiendo, ¿no? Está pues también, ¿no? Valga la redundancia, la descripción general, en donde están las metas generales, ¿no? Se hace mención a los aprendizajes fundamentales, las competencias, las mapas de progreso, ¿no? Que corresponden pues, ¿no? A los diferentes ciclos de la EBR. La organización de las unidades didácticas, el producto anual y los materiales y recursos, ¿no? Eso ya hemos estado mencionando. ¿Cuáles son las situaciones significativas que nosotros debemos tener en cuenta pues para poder, ¿no? Comenzar pues con nuestra programación anual? Como decía, ¿no? Puede ser quizás, qué sé yo, pues el mundial, ¿no? De fútbol pasado, ¿no? Puede ser de repente una problemática, ¿no? De mi comunidad, ¿no? De repente quizás, ¿no? Un problema que hay a nivel de los ríos de mi región, ¿no? Las vías de comunicación, ¿no? Los problemas limítrofes con la Haya que hubo, ¿no? A nivel de Chile, ¿no? Algunos productos regionales, ¿no? De flora y fauna, ¿no? De repente la pobreza que hay en la región o la contaminación ambiental, ¿no? Son situaciones vinculadas ya sea a mi contexto, ¿no? A nivel científico, a nivel tecnológico, a nivel de problemática, ¿no? Las Olimpiadas de Río de Janeiro, las elecciones, ¿no? Que se están ahora que pues los candidatos están manifestando sus planes de gobiernos y los problemas que hay entre ellos, también los partidos políticos, ¿no? Embarazo adolescente, ¿no? La contaminación ambiental, los relaves mineros. Entonces una serie pues de situaciones significativas que a partir de ellas se van a dar los aprendizajes fundamentales. ¿Cuáles son los procedimientos que están sugeridos para poder desarrollar esta programación anual? ¿No? Son considerados 5 aspectos. Primero, el análisis de los aprendizajes que se espera alcanzar en el grado en las áreas curriculares, ¿no? Es decir, pues, estos aprendizajes, estos contenidos, debemos pues detallarlos, cómo vamos a lograrlos, bajo qué circunstancias. En segundo lugar, el análisis del contexto y de los intereses y expectativas de los estudiantes, ¿no? Es decir, partiendo de las problemáticas que hay en mi región, en mi localidad, en mi comunidad. Luego, una vez que ya he analizado los aprendizajes, una vez que conozco la problemática, entonces voy a poder diseñar, ¿no? Las unidades didácticas,
con sus respectivos títulos y contenidos. Luego vamos a seleccionar los aprendizajes que se van a desarrollar en cada una de las unidades. Y finalmente, ¿no?, la elaboración, ¿no?, en sí de la programación anual, el documento. Para esto, pues, para poder analizar los aprendizajes, debemos tener en cuenta los mapas de progreso, los cuales van a describir, pues, una secuencia, ¿no?, de los aprendizajes fundamentales a lo largo, pues, de los ciclos y los niveles que hay en la educación básica regular, ¿no? Estos mapas de progreso nos van a dar, pues, unos criterios para poder monitorear y evaluar dichos aprendizajes. Todos estos mapas de progreso, como ustedes saben muy bien, están, pues, describiendo los aprendizajes que están organizados en competencias. Estos mapas de progreso, pues, ¿no?, equivale a los estándares de aprendizaje. Estos estándares de aprendizaje son metas comunes de aprendizaje que son claras, son precisas, ¿no?, que se espera que logren todos nuestros estudiantes, ¿no?, de nuestro país a lo largo de cada ciclo de su educación. Estos estándares son una apuesta por la calidad y la equidad, ya que parten del supuesto de que el sistema educativo debe asegurar que todos los estudiantes peruanos logren ciertos aprendizajes fundamentales, ¿no?, independientemente de sea de su, ¿no?, origen social, económico, cultural, étnico, religioso, ¿no?, etcétera. ¿No? Entonces, ahora, los mapas de progreso son herramientas que describen estas metas de aprendizaje en las áreas, ¿no?, curriculares, ¿no?, al terminar cada uno de los ciclos de la escolaridad. Entonces, los estándares de aprendizaje, ¿no?, son equivalentes a los mapas de progreso. Por ejemplo, ¿no?, a nivel de CTA tenemos la competencia: indaga mediante métodos científicos situaciones que pueden ser investigadas por la ciencia, ¿no? Y esta competencia se van a describir acá en estos mapas de progreso, ¿no?, de acuerdo a los ciclos, ¿no?, que llevan los estudiantes. Por ejemplo, ¿no?, el segundo ciclo, el estudiante, pequeñito aún, va a observar, pues, objetos o fenómenos utilizando sus sentidos, ¿no? Va a hacer preguntas, propone posibles respuestas, ¿no?, y actividades para explorarlos, ¿no? Va a seguir los pasos de un procedimiento para describir y comparar aspectos del objeto o fenómeno, ¿no? Expresa en forma oral o gráfica lo que hizo y aprendió, ¿no?, ya que pequeñito, pues, en segundo ciclo aún, pues, no sabe leer todavía, ¿no?, está aprendiendo, ¿no? Por lo tanto, es pura, netamente observación, ¿no?, y manipulación también. Ya en el tercer ciclo, pues, no solamente va a observar, va a explorar, sino también ya, ¿no?, esas posibles respuestas se van a convertir probablemente ya en hipótesis, ¿no? Va a realizar actividades de exploración, ¿no? Va a caracterizar, va a establecer relaciones ya. Entonces, así poco a poco, pues, estos estándares, ¿no?, estos mapas de progreso van a ir, conforme los ciclos van a ir avanzando en la educación, ¿no?, se van haciendo cada vez un poco más complejos. En el cuarto ciclo, ¿no?, ya no solamente va a observar, ya no solamente va a explorar, sino también va a buscar las causas de cómo se produjo ese fenómeno.
va a formular preguntas, hipótesis. En el quinto ciclo, ¿no?, va a buscar las causas, ¿no? Así como el cuarto ciclo propone estrategias para indagar, ¿no?, acá propone y comparte estrategias, no solamente para indagar, sino para generar una situación controlada, en donde va a registrar las evidencias. En el sexto ciclo, ¿no?, estamos hablando ya acá netamente de secundaria, va a formular, así es, ¿no?, es gradual, ¿no?, poco a poco, ¿no? Entonces, en el sexto ciclo va a formular las hipótesis, va a verificarlas, ¿no?, a nivel experimental, ¿no?, va a explicar la causa del fenómeno que ha identificado. Ese fenómeno lo va a representar, lo va a diseñar, va a controlar su experimento a través de variables, ¿no?, va a analizar los resultados que obtenga, ¿no?, va a medir, ¿no?, el margen de error y va a comunicar sus conclusiones para finalmente, ¿no?, tercero, cuarto y quinto de secundaria, ¿no?, va a cuestionar las situaciones en donde se produce, pues, ¿no?, ese fenómeno, ese problema, ¿no? Y así como vamos viendo, pues, cada vez va a profundizar, ¿no?, en el aprendizaje, en el estudio, hasta alcanzar, pues, un nivel destacado, ¿no? Obviamente, ¿no?, este aprendizaje, como bien dice Abel, es gradual. ¿No? Acá tenemos los aprendizajes fundamentales que corresponden a las diferentes áreas. ¿No? Entonces, tenemos acá, ¿no?, el aprendizaje fundamental, ¿no?, se comunica, se desenvuelve con autonomía, actúa matemáticamente, ejerce ciudadanía, aplica fundamentos de ciencia y tecnología, que es la que nos está involucrando en esta noche, valora su cuerpo y asume un estilo de vida atractivo y saludable, emprende creativamente sueños personales y colectivos e interactúa con el arte, ¿no? Ese es su aprendizaje fundamentales de la tercera versión de nuestro marco curricular. Entonces, lo que nos concierne al área de ciencia, tecnología, ambiente, tenemos fundamentalmente 4 competencias. Indaga mediante métodos científicos, explica el mundo físico basado en conocimientos científicos, construye una posición crítica sobre ciencia y tecnología y diseña y produce prototipos. Son 4, pues, competencias en donde nuestros estudiantes van a desarrollar una serie de capacidades, una serie de habilidades, destrezas, ¿no?, para poder dar solución, ¿no?, a los múltiples problemas que se puedan presentar en su entorno, no solamente inmediato, sino también, ¿no?, en su entorno lejano también puede ser. ¿No? Entonces, tenemos acá nuestras competencias y cada una de ellas con sus respectivas, pues, capacidades, ¿no? Estamos viendo por acá en este esquema que la competencia indaga mediante métodos científicos situaciones que pueden ser investigadas por la ciencia. Entonces, como podemos ver acá, estas capacidades básicamente, pues, van a permitir que el estudiante desarrolle el método científico para poder, pues,
da solución, ¿no?, a esas situaciones problemáticas. Va a diseñar pues una estrategia para hacer una indagación, va a generar y registrar datos e información, va a analizar esos datos, ¿no?, usando principalmente una hoja de cálculo o graficadores, ¿no? Va, una vez que los analiza, ¿no?, va a dar unas conclusiones y finalmente va a comunicar esas conclusiones. La segunda competencia es explica el mundo físico basado en conocimientos científicos. Entonces, una vez que nuestro estudiante esté en la capacidad de poder diseñar, ¿no?, establecer el método científico, va a poder comprender y aplicar los conocimientos científicos en otras situaciones y va a argumentar científicamente también. Es decir, va a poder discutir, va a poder problematizar, ¿no?, va a poder polemizar, va a poder argumentar, ¿no?, lo que observa, ¿no?, va a poder los resultados que obtenga, ¿no?, las conclusiones, ¿no?, a que llegue. También tenemos como otra capacidad, competencia, ¿no?, el diseña y produce prototipos para resolver problemas de su entorno. Es decir, ¿no?, una vez que ya tiene bastante claro, ¿no?, con los ciclos anteriores de la EBR sobre el método científico, ya comprende y aplica estos conocimientos y los argumenta con toda claridad, va a poder plantear problemas que requieren de soluciones tecnológicas y va a poder estar en la capacidad de seleccionar alternativas de solución, ¿no? Va a poder no solamente pues seleccionarlas, sino también diseñar alternativas que puedan resolver los problemas que se estén suscitando. Implementa y valida alternativas de solución. Evalúa y comunica la eficiencia, la confiabilidad y los posibles impactos del prototipo que esté desarrollando. ¿Qué tal, Edilberto? ¿Cómo estás? Bienvenido, buenas noches. Y la última competencia es la de construir una posición crítica sobre la ciencia y la tecnología, ¿no? Es decir, ya a estas alturas el estudiante pues, ¿no?, podrá darse cuenta de los pros y los contra, ¿no?, de la ciencia, de la tecnología, de la bioética. Va a desarrollar una ética y una moral científica, ¿no?, en los aspectos científicos, tecnológicos, ¿no?, y va a evaluar las implicancias de este saber y quehacer científico y tecnológico, y va a tomar posición frente a estas situaciones. Entonces, eso es lo que pretende nuestra área. Entonces, todo eso tiene que estar detallado de manera pues bastante clara en nuestra programación anual, ¿no? Este es un formato, ¿no? Hay un formato estándar y dependiendo de la institución educativa, ¿no?, ese formato, ¿no?, tiene algunos matices, varían ligeramente, ¿no?, principalmente en las instituciones estatales, ¿no? En las privadas, ¿no?, la variación es un poco más flexible. Entonces, esta programación anual va a contener datos informativos, ¿no?, el nombre de la institución, el área, obviamente CTA estamos hablando, el grado, nombre del director, el subdirector, nombre del docente,
una descripción o fundamentación de lo que se va a lograr en el año, y la organización de las unidades didácticas, ¿no? Donde vamos a identificar una situación significativa, ¿no? Por ejemplo, en esta primera unidad, ¿no? Nos habla pues de una baja rentabilidad en las actividades agrícolas, ¿no? Entonces, la unidad didáctica, ¿no? Tiene como título Cultivemos la papa nativa. ¿No? Entonces, otra situación significativa: el Mundial de Fútbol es un punto de encuentro universal, ¿no? Y la unidad didáctica, elaboramos artesanías alusivas al Mundial, ¿no? Esta es una unidad que no es netamente pues de CTA, ¿no? Es de otra área, ¿no? ¿no? De historia, geografía y economía. Acá vamos a mostrarles otra unidad. Otra situación significativa, ¿no? Hábitos inadecuados de los peatones, riqueza de tradiciones en la comunidad, ¿no? Está relacionada básicamente con comunicación, de acuerdo a las competencias. Entonces debemos tener en cuenta que la programación anual debe incluir todos los elementos que hemos estado mencionando, que se va a elaborar de acuerdo a las necesidades básicamente de la institución y nuestros estudiantes, y que debe, ¿no? Cumplir todo esto para que pueda ser funcional. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Bien, vamos a pasar ahora a las unidades didácticas. Entonces, nuestra unidad didáctica también va a presentar diversos elementos: el título a nivel central, la parte superior, la situación significativa, los productos, los aprendizajes esperados en función de las competencias, las capacidades y los indicadores, una secuencia didáctica, la evaluación y sus recursos. Vamos a ver en qué consiste cada uno de esos elementos. Los procedimientos, ¿no?, que nos sugieren para poder realizar esta unidad didáctica. Que hagamos pues una reflexión sobre lo que queremos lograr, lo que queremos obtener, lo que queremos alcanzar en la unidad. Una vez que tenemos bastante claro qué es lo que queremos obtener, qué es lo que queremos alcanzar, hay que seleccionar de manera apropiada, de manera adecuada, ¿no?, las actividades que vamos a, ¿no?, a realizar para poder obtener estos productos o estos resultados. Una vez que ya hemos seleccionado las actividades, tenemos que organizarla y tenemos pues que, ¿no?, establecer pues un rol cronológico, un desarrollo, ¿no?, una especie de horario, ¿no?, de actividades, ¿no?, por fechas que están programadas, ¿no?, en las sesiones. Obviamente, para poder
alcanzar estos productos, para poder desarrollar las actividades, necesitamos pues el uso de recursos inmateriales. Y para poder darnos cuenta si estamos desarrollando bien nuestro trabajo, si estamos logrando pues las metas, necesitamos pues elaborar, diseñar indicadores que puedan medir el logro de estos aprendizajes. Y una vez que tenemos todo eso bastante claro, ¿no? Redactamos el documento y lo entregamos a dirección. Entonces mencionamos al comienzo de esta parte de la unidad didáctica una serie de elementos. Por ejemplo, el título y la situación significativa y el producto que queremos alcanzar, ¿no? El título que va a sintetizar el resultado o el producto de la unidad. La situación significativa, que va ya a estar descrita en primer lugar en la programación anual. Luego la descripción general y los aprendizajes esperados. Tenemos pues que describir las metas de aprendizaje de la unidad, ¿no? A partir de lo que ya está estipulado en la programación anual. Las competencias, las capacidades con sus respectivos indicadores, y que pueden referirse, ¿no?, a más de un aprendizaje fundamental. La secuencia didáctica en función de las sesiones, y la evaluación que va a medir el logro de los aprendizajes, ¿no? Y a su vez también, ¿no?, qué instrumentos vamos a emplear para realizar estas evaluaciones. Por ejemplo, acá les presento una situación significativa que involucra, ¿no?, de manera transversal a varias áreas, y las unidades de aprendizaje pues van a tratar de responder a esa situación significativa, ¿no? Por ejemplo, nos dice que en la región Huánuco, en el aspecto económico productivo, debido a sus características geográficas, tiene como potencialidad suelos y un clima que favorece la producción de papas. Sin embargo, tiene como problemática la baja rentabilidad y competitividad del agro, baja calidad y rentabilidad de la producción, actividades productivas con bajo valor agregado y una escasa articulación entre los productores y las cadenas de exportación, que impiden que la producción agrícola se inserte en el mercado internacional. Asimismo, debe considerarse que la producción de papas se ve amenazada por la incidencia de plagas y enfermedades en los cultivos y los fenómenos naturales adversos generados por el cambio climático y el calentamiento global, ¿no? Esta es una situación significativa bastante bastante dura. Entonces, las unidades didácticas que corresponden a las diferentes áreas, por ejemplo, en el área de matemática, su unidad didáctica estaría formulada como el diagnóstico de la producción de papas en la región Huánuco, ¿no? Es decir, ¿no?, cuántas toneladas, ¿no?, de papas se producen, ¿no?, cuántas toneladas de repente, ¿no?, se ven afectadas por las plagas, por las enfermedades, ¿no?, cuál es la producción, ¿no?, y la venta, la exportación, ¿no?, de papa que hay en la región, etcétera, ¿no? Todo, ¿no?, a nivel de repente quizás de estadísticas.
En lo que concierne nuestra área, ciencia, tecnología, ambiente, de repente como unidad didáctica, ¿no?, se plantea un álbum de causas biológicas y climatológicas que dificultan la exportación de papa en el distrito de Santa María del Valle. En comunicación, ¿no?, una revista, la redacción, ¿no?, la elaboración de una revista cuyo título es Actividades Productivas en el Distrito Santa María del Valle. En FCC, una mesa de diálogo, los factores que impiden la exportación de papas en el Distrito de Santa María del Valle. En Educación para el Trabajo, cultivamos papa nativa. Y en persona, un análisis FODA de las capacidades emprendedoras que contribuyen con el emprendimiento de negocios. Entonces, como pueden observar ustedes, como, ¿no?, a nivel de las áreas, ¿no?, una misma situación significativa puede plantear diferentes unidades didácticas. ¿No? Entonces, en CTA, por ejemplo, nuestro problema, ¿no?, o nuestra meta, ¿no?, a nivel de Huánuco u otra región, ¿no?, está planteándose acá que cultivamos papas nativas. Entonces, para poder diseñar nuestra unidad, ¿no?, primero pues tenemos que pensar, tenemos que plantearnos la pregunta: ¿qué vamos a hacer? ¿Qué voy a hacer en la unidad? ¿No? Otra pregunta es: ¿por qué es importante realizar la unidad? ¿No? ¿Y qué va a aprender nuestro estudiante? Entonces, la primera tarea es justificar la unidad. ¿Qué voy a hacer? ¿Cuál es el contenido temático? ¿Por qué es importante esos contenidos? ¿Y qué le va a permitir aprender al estudiante? No solamente contenidos, sino el de encontrar una solución a sus problemas. Entonces, una vez que ya tengo, ¿no?, planteé esas preguntas, ¿no?, voy a poder redactar la justificación, que podría estar en este tenor: la actividad económica más importante, el 44% de la población se dedica a esta actividad. La región cuenta con suelos y climas favorables para la agricultura. Sin embargo, es una actividad poco rentable y mantiene a los agricultores en situación de pobreza. La unidad, ¿no? Entonces ya me está planteando acá un problema. Y acá me está planteando, ¿no?, probablemente pues, ¿no?, lo que voy a realizar en la unidad. Entonces, la unidad tiene como propósito general difundir y desarrollar capacidades para generar emprendimientos de productos agrícolas que tienen alta rentabilidad en el mercado. En este caso, el cultivo de papas andinas. ¿No? Entonces, ese es, ¿no?, estoy tratando de encontrar una solución a mi problema, ¿no? Entonces, ¿esto para qué? Para que permita pues, ¿no?, que los estudiantes conozcan el mercado y los tipos de papas de mayor consumo y rentabilidad. Entonces, con esto pues, ¿qué es lo que pretendo decir, ¿no? Y ustedes ya lo saben bastante bien también, ¿no?, que para poder justificar mi unidad,
yo tengo que decir qué cosa voy a enseñar, qué voy a explicar, cuáles son los temas, los contenidos de mi unidad, ¿no? Y con estos contenidos tratar pues, ¿no?, de engarzarlos con un problema que esté latente en mi comunidad, en mi región. Y además, con la solución de ese problema, va a permitir que mi estudiante no solamente conozca cómo es la planta de una papa, y con esto de repente que también refuerce cuáles son las partes de una planta, sino también, por ejemplo, los diferentes tipos de papa que pueden haber, no solamente en la región, sino en todo el país. Me permite pues, permite al estudiante que pueda conocer, ¿no?, cómo es el mercado, ¿no?, exportador, importador de este cultivo. ¿Cuáles son los tipos de papa que más se consumen? De repente quizás, ¿cuáles son los que se utilizan para la elaboración de las papas en el pollo de la brasa? De repente quizás para puré, de repente quizás para fabricar papas light, ¿no?, entre otros productos. Y eso pues, ¿no?, lo va a llevar pues a mirar quizás un poquito más allá, ¿no?, y formar quizás o pensar en una empresa, o en proyectos de emprendimiento, como dice acá, ¿no? Entonces todo eso pues permite al estudiante de repente tener una visión un poco más amplia, y ya no solamente se centre, ¿no?, en lo que, ¿no?, en que es la papa, ¿no?, que es una planta que realiza fotosíntesis, entre otras cosas, que ya eso ya deben manejarlo bastante bien desde la primaria. Entonces, una vez que ya pude contextualizar mi justificación para mi unidad, tengo que identificar qué actividades voy a realizar en mi unidad y en las respectivas sesiones para que se pueda dar solución a ese problema. Entonces las preguntas están en ese entorno. ¿Qué acciones seguiremos para cultivar las papas andinas? ¿Qué se necesita saber para elaborar, cultivar las papas andinas? ¿No? Entonces, en este aspecto de la unidad, los criterios que se deben tener en cuenta, que solo se debe pensar en actividades gruesas y no en los detalles, ya que los detalles van a aterrizar en las sesiones de aprendizaje. Entonces, ahora, obviamente que estas actividades serían mucho más provechosas si nuestros estudiantes estuvieran en el campo y manejasen pues los herramientas de labranza y toda la maquinaria necesaria para poder, ¿no?, sembrar, cultivar y cosechar las papas. Sería mucho más enriquecedor el aprendizaje del estudiante, ¿no? Conocer pues, ¿no?, las técnicas de riego, ¿no?, que se efectúan para la papa, ¿no? Conocer pues en situ las plagas que afectan este cultivo, ¿no? Cuáles son las labores agrícolas que se emplea para poder desarrollar, cultivar esa papa, ¿no? Obviamente pues si estamos hablando de una zona rural, entonces el estudiante va a manejar al revés y al derecho, inclusive nos va a poder enseñar quizás, ¿no?, algunos secretos, ¿no? Pero si es un muchacho de la ciudad, de repente quizás, ¿no?, lo sabe así muy a la ligera, o de repente desconoce totalmente. Entonces, si es así, sería mucho más enriquecedor, ¿no?, el aprendizaje. ¿Verdad, colegas?
Bien, entonces, seguimos con la identificación de las actividades, ¿no? Entonces, el estudiante, ¿qué necesita saber, ¿no? ¿Qué son las papas nativas, ¿no? ¿Y qué variedades existen? ¿Cuáles son los mercados de consumo? ¿Quiénes, ¿no? ¿Qué región o qué países los producen? ¿En qué tipo de suelos y climas se cultivan? ¿Cuáles son las características de estos suelos, ¿no? Si son arenosos, arcillosos, ¿no? Si son ¿no? los climas que existen, ¿no? Así es, ¿no? Partiendo pues de esos saberes previos, ¿qué valor agregado pueden tener las papas nativas? ¿No? Y además, para poder desarrollar, ¿no? Un proyecto de emprendimiento sobre el cultivo de papas nativas, ¿no? Tiene que saber qué cosa es un estudio de mercado, dónde se desarrolla, cómo se desarrolla, diseño de especificaciones técnicas, la planificación de la producción, la ejecución de la producción, la comercialización, la evaluación también de esa producción, de ese proyecto emprendedor, ¿no? Entonces todo eso pues, ¿no? No solamente lo puede desarrollar el profesor de CTA, ¿no? Sino también acá, ¿no? El profesor de economía. Luego, para mi unidad didáctica, ¿cómo voy a organizar estas actividades? ¿Cuál voy a hacer primero? ¿Cuál va a ser segunda? ¿Cuál va a ser tercera? ¿No? Hay actividades que pueden, ¿no? Reemplazar a otras, ¿no? El qué tiempo necesito para realizar cada una de las actividades, ¿no? Estas se pueden realizar en una sola sesión, en dos, en tres, en cuántas sesiones. Y para tener en cuenta esto, ¿no? Necesito pues organizar las actividades que se tienen en cuenta en los procesos metodológicos del área o las etapas de producción del bien o ejecución del servicio, ¿no? Muy importante tener en cuenta eso. Entonces, para poder organizar las actividades que tengo que tener, necesito saber cuáles son las etapas de proceso productivo que ya hemos estado viendo por acá. En un proyecto productivo o de emprendimiento necesito conocer ciertas etapas, ciertos momentos. Por ejemplo, tengo que hacer un estudio de mercado, ¿no? En qué época del año es más propicio realizar el cultivo de papa, ¿no? Depende si está próximo a ciertas fiestas, ¿no? Dónde puedo venderlas, etcétera, etcétera. Diseñar un bien, un servicio, planificar la producción, ejecutar la producción, la comercialización y la evaluación de la producción, ¿no? O sea, los dividendos que ¿no? O la ganancia que me arrojan tal producción. Entonces, estas actividades, estas etapas, ¿no? Por ejemplo, van a estar divididas en sesiones de aprendizaje. Por ejemplo, para un estudio de mercado, tengo que hacer un reconocimiento de las papas nativas, cómo son, cómo se cultivan. Para eso necesito buscar y organización de información. Probablemente realice una entrevista a los productores. Para el diseño del bien o servicio, elaborar las especificaciones técnicas para el cultivo de papas nativas, ¿no? Por ejemplo, cuánto de semilla necesito, cuánto de agua, ¿no? Cuánto de mano de obra, cuánto de herramientas de labranza. Para planificar la producción, ¿no? Tengo que elaborar un flujograma
Para ejecutar la producción tengo que buscar y organizar información sobre los suelos, los climas, la preparación del suelo, la siembra, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Luego tengo que identificar los materiales que voy a necesitar para poder elaborar mi unidad, ¿no? Los recursos, los materiales, todo lo que voy a necesitar, libros, equipos, en relación a la evaluación, como me doy cuenta pues que los estudiantes están desarrollando sus competencias y sus capacidades, qué indicadores puedo formular, con qué instrumentos voy a poder evaluar estos indicadores. Estos indicadores tienen que ser precisos, tienen que ser observables. Si comprende varios aspectos, pueden ser especificados. Y para poder decidir sobre la evaluación, como estábamos diciendo, hay que presentar unos indicadores para cada uno de los procesos. Por ejemplo, para el estudio de mercado, como capacidad podría tener: realiza procesos de estudio de mercado para la producción de bienes sencillos de diversas opciones ocupacionales. Podría ser una capacidad. Y el indicador es que identifica los mercados de consumo y principales productores de papas nativas, elaborando un organizador visual. ¿No? Recuerden pues que el indicador debe tener pues la acción, el contenido, ¿no? Y cómo lo va a lograr, ¿no? Ya sea para el diseño, la planificación y la comercialización, ¿no? Una sola capacidad, y en cada momento un indicador diferente. Por ejemplo, para el diseño, elabora las especificaciones técnicas para la siembra de papas nativas. Para la planificación de la producción, elabora el flujograma para cultivar la papa nativa. Y para la comercialización, elabora una estrategia para vender papas nativas. Entonces, tenemos acá un esquema un poco más claro ya de la unidad didáctica en relación a la evaluación principalmente. Lo que estábamos viendo en la diapositiva anterior. Y acá la elaboración de la unidad propiamente dicha, que viene a constituir un proyecto de aprendizaje. ¿No? Esto es lo que corresponde a FCC, según el título. Entonces, según lo que nos da el Ministerio de Educación, debemos aplicar una unidad didáctica por aprendizaje fundamental, o también tomando parte de la secuencia didáctica, ¿no? Puedo tener una unidad didáctica específica
¿no? Entonces, en donde pues me, me simplifique, ¿no? Una secuencia de contenidos, ¿no? Con sus respectivas sesiones. Entonces acá, ¿no? Algunas unidades que pueden ser integradas, es decir, que se trabaje de manera conjunta, de manera transversal con diferentes áreas. ¿No? Por ejemplo, tenemos acá en comunicación, ¿no? Estamos acá en la redacción de textos, en personal social. Todo esto es en relación con lo de las papas nativas que hemos estado viendo, ¿no? O sea, podemos tomar una situación problemática, ¿no? Abarcando diferentes áreas. ¿No? Entonces, por ejemplo, acá ya en relación a las sesiones, como un preámbulo de las sesiones que vamos a ver. En comunicación, por ejemplo, podemos tener una sesión porque el cambio del caudal del río Rímac, el río Hablador, en CTA podemos estudiar las características del agua. ¿No? Y así en diferentes áreas podemos contextualizar la misma situación en diferentes aspectos. Esto ya lo hemos visto ya. Perdón, vamos a ver acá. Entonces, en una unidad tenemos que tomar en cuenta la situación significativa, los productos, los aprendizajes esperados, la secuencia didáctica, la evaluación y los recursos. Los aprendizajes esperados corresponden con las competencias, capacidades e indicadores que se seleccionan para cada uno de los aprendizajes fundamentales, ¿no? Entonces, estos aprendizajes esperados se van a seleccionar de acuerdo a la situación significativa. Entonces, acá también es importante que en la unidad, ¿no?, esté detallado la secuencia de sesiones. Por otro lado, ya sabemos que la evaluación, ¿no?, se desarrolla a lo largo de todo el proceso con diferentes instrumentos, ¿no? Uno de los instrumentos que más se está usando, ¿no?, últimamente son las rúbricas, que ya les habrán explicado, y los recursos, ¿no?, que son todos los materiales que se necesitan en desarrollo de las unidades y las sesiones. ¿No? Este es un flujograma de cómo se organizan las unidades didácticas. ¿No? De acuerdo al organizador, si es un tema transversal, si es el desarrollo de un, ¿no?, también portafolios, así es Richard muy bien, ¿no?, es un instrumento de evaluación, un calendario comunal, un conocimiento articulador, un proyecto productivo, ¿no?, que son los tipos de unidades que se pueden presentar.
Un tema transversal, si por ejemplo es una educación para la identidad regional, un calendario comunal, el inicio de la siembra, un conocimiento articulador en relación a los ecosistemas, un proyecto productivo, proyectos básicos que se elaboran en un puesto de trabajo. Entonces, eso me va a generar diferentes tipos de unidades o títulos de unidades. Entonces, tenemos acá en CTA algunas capacidades de comprensión de información, indagación, experimentación que permiten, por ejemplo, tener algunos procedimientos, como por ejemplo identificar las actividades y conocimientos que se van a desarrollar en el grado, ¿no? Por ejemplo, el de cuidemos nuestro ecosistema. Entonces vamos a tener, por ejemplo, dentro de las capacidades que nos dan, ¿no?, en el DCN o en las rutas, ¿no?, el de análisis de información sobre los ecosistemas. De igual manera también por acá tenemos algunos aspectos, algunos indicadores, ¿no?, o capacidades sobre la parte ecológica que estamos acá mencionando. Entonces, de acuerdo a eso podemos seleccionar nuevas capacidades y articularlas en una o más unidades. ¿No? Si hablamos de un proyecto productivo, por ejemplo, en el área de matemática, podríamos estar de repente con el mismo con la misma capacidad, ¿no? Podríamos, por ejemplo, relacionarlo con la parte de matemática, ¿no? Analiza información sobre los ecosistemas en razonamiento y demostración, y organiza información sobre los tipos de ecosistemas, ¿no? Y la comunicación matemática, ¿no?, por ejemplo, analiza y explica la diversidad de los seres vivos de su ecosistema. Entonces, fíjese cómo podemos relacionar los contenidos en diferentes áreas. Por acá igual también. ¿No? Los proyectos productivos muy importantes para poder desarrollar diversas contenidos temáticos. La organización de las unidades dependiendo de las, ¿no?, de los bimestres que se puedan trabajar. También vale tener en cuenta las actitudes para poder desarrollar el cartel de valores y actitudes. Y desarrollar la actitud ante el área. Entonces seleccionamos acá, ¿no?, esas actitudes en función de los valores, y una vez seleccionadas las agrupamos en la actitud ante el área.
También hemos mencionado que en la unidad didáctica están las estrategias metodológicas, los recursos, ¿no?, materiales que se van a usar, y las orientaciones para la evaluación. Luego tenemos, para finalizar esta parte, la sesión de aprendizaje, ¿no? Esta sesión consiste pues en organizar las actividades de cada situación de aprendizaje con la finalidad de lograr los aprendizajes esperados previstos en la sesión. Nuestra sesión, como elementos importantes, está el título, los aprendizajes esperados, que conciernen a las competencias, las capacidades y los indicadores, la secuencia didáctica, que son las actividades, los recursos y el tiempo estimado, y la evaluación, ¿no? Recuerden que en esa secuencia didáctica generalmente tenemos el inicio, el proceso y la salida. Entonces, hay un conjunto de procesos pedagógicos que van a promover las competencias, ¿no? Por ejemplo, la problematización, el propósito de organización, la motivación, el interés, el incentivo, los saberes previos, la gestión y el acompañamiento, el desarrollo de las competencias y la evaluación, ¿no? Todo eso que está, ¿no?, inmerso acá, ¿no?, de manera muy detallada dentro de la sesión, ¿no? Son procesos importantes que el docente debe tener en cuenta para desarrollar la sesión de aprendizaje. Entonces, las situaciones problemáticas deben plantearse de varias formas, por ejemplo, lúdicas, de repente a través de, qué sé yo, pues un juego, ¿no?, o científicas, o tecnológicas, también pueden ser económicas, sociales, o de naturaleza, ¿no? Son, entonces, situaciones problemáticas que el docente va a tener en cuenta para poder trabajar con sus estudiantes dependiendo de la naturaleza de los mismos y dependiendo también de la naturaleza del contenido temático. ¿Cuál es el procedimiento sugerido para programar una sesión? ¿No? Igual también seleccionar y analizar la actividad que se va a realizar, seleccionar los aprendizajes, organizar la secuencia didáctica, identificar los recursos, ¿no?, elegir la forma de evaluación apropiada y la redacción del documento. Entonces, ¿cuáles son las actividades que nosotros debemos desarrollar, ¿no?, para que el estudiante pueda tener las capacidades que nosotros estamos previendo? ¿Cómo debemos realizar las actividades propuestas? ¿Qué materiales y recursos vamos a necesitar? ¿Y en qué tiempo vamos a desarrollar esta sesión? Entonces, por ejemplo, para elaborar una secuencia didáctica, ¿no?, una acción a realizar, como se menciona acá, una situación problemática, a manera de motivación, puede ser la observación de un video, la papa y la gastronomía, ¿no?, iniciativa Papa Andina. Entonces, para eso necesito, pues, ¿no?,
el aula de innovaciones o multimedia. Presentamos el video, ¿no? Al final del mismo, o de repente pues quizás hacemos un corte, ¿no? Y hacemos un comentario, una, qué sé yo, pues un análisis, una crítica del video sobre las características y rentabilidad de la papa nativa, ¿no? que han observado en ese video, ¿no? Entonces, la papa nativa no es única, son diferentes variedades. Entonces tendrán que buscar información, ya sea en biblioteca, ya sea en internet, ¿no? Sobre la morfología y la variedad de la papa nativa, ¿no? Van a elaborar un álbum virtual sobre la morfología y variedad de la papa nativa, explicando las características de cada una de ellas. Una vez que la han elaborado, van a presentarlo, van a poner la puesta en común y luego van a realizar una metacognición que es necesaria en cada una de las sesiones. Entonces, lo importante en cada una de las sesiones es la evaluación, ¿no? ¿Qué instrumento debo aplicar? Debo emplear para realizar la evaluación. Entonces, la evaluación se acompañará al estudiante en todo el proceso de realización de la tarea con la finalidad de orientarlo para que el estudiante identifique las características de cada variedad de papa nativa y para que seleccione información importante que utilizará para elaborar el álbum virtual. Entonces, ¿cuál es la estrategia a seguir? ¿No? Problematiza situaciones, diseña estrategias, va a generar, ¿no? y registrar datos de información, va a analizar estos datos, va a evaluar y los va a comunicar. Preguntas, a ver. Hay preguntas para poder despejar unas dudas. Colegas, pregúntase por favor, a ver. Para la próxima vamos a desarrollar una práctica, cómo elaborar, ¿no? acá de manera virtual, una programación anual, una unidad didáctica y una sesión, ¿no? Para que puedan compartir también ustedes sus experiencias. Sí, caballeros, ninguna pregunta, colegas. Carlos, Edilberto, Lourdes, Richard. Sí, la rúbrica es un instrumento, Edilberto, es un instrumento muy importante, ya que en esta me permite medir, desglosar, por ejemplo, un indicador, ¿no? Si yo, por ejemplo, dentro del indicador, ¿no? me dice, describe, tengo que ver los procesos cognitivos que implica esa descripción, ¿no? O si yo, por ejemplo, yo estoy evaluando una exposición,
Entonces, esa exposición, ¿no? Yo tengo que ver si el estudiante conoce el tema, si el estudiante está preparado, ¿no? Si el estudiante, por ejemplo, vocaliza bien, si el estudiante se dedica de repente a leer papelógrafo o papelote, ¿no? Y no a explicar o no sabe contestar las preguntas del pleno, ¿no? Entonces todo eso tengo que colocarlo dentro de mi rúbrica. Y lo importante es que la rúbrica de antemano lo tienen que conocer los estudiantes. Tienen que tener, ¿no? Tienen que saber lo que vamos a nosotros a evaluar. Sí, una sesión puede durar 2 bloques, ¿no? No necesariamente uno solo nada más. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué más? ¿Qué más, colegas? ¿Preguntas? Bien, si no hay más preguntas, entonces eso es todo por hoy. Muchas gracias por su atención. Buenas noches.